Bueno, chicos, nuevamente buenos días. Iniciamos entonces nuestra clase de ángulos. ¿Listo? Es nuestra clase número 3 del segundo periodo, ¿cierto? Nuestra clase virtual número 3. Los objetivos, entonces, ¿qué vamos a lograr con esta clase? Comprender el concepto de ángulo, construir ángulos con el transportador y clasificar ángulos según su medida. Ángulos, entonces, primero vamos a mirar qué es un ángulo y cuáles instrumentos son los que se utilizan para medir ángulos. Luego vamos a ver cómo se construyen los ángulos y por último vamos a hacer una actividad con el reloj analógico. Los recursos que vamos a necesitar, entonces los elementos de clase, incluido el transportador, el libro físico de Santillana y el libro digital de Santillana. Entonces, iniciamos con cómo se construyen los ángulos o cómo se miden los ángulos a partir de un graduador. Entonces, ya todos tienen su graduador, ¿cierto? De 180 grados, así como este que yo les estoy acá mostrando en la diapositiva. Entonces, Tomás. Señora. Tomás, ¿qué es para ti? Y bueno, según la lectura que tú hiciste, un ángulo. Teacher, pero es que yo tengo este. Sí, ese está bien, también, Matías. Ah, bueno. ¿Qué es para ti un ángulo? Un ángulo es como donde dice de dónde hay que empezar a medir. ¿Cómo así que donde dice dónde hay que empezar a medir? No. Dice yo. Dime, Valerie. Yo, teacher. Bueno, ¿Qué pues es? con lo que dice ahí yo creo que son dos semirrectas que se unen en un punto para hacer un ángulo. Ajá, dos semirrectas que se unen o se cortan en un punto y forman una abertura. Y esa abertura, pues es lo que se llama, es el ángulo, ¿listo? Un ángulo. Entonces, para medir un ángulo, yo utilizo el transportador, ¿listo? ¿Cómo lo utilizo? Entonces, todos sus transportadores, ustedes están mirando allá en sus casas sus transportadores, tienen acá un puntico marcado que se llama el centro del transportador, ¿listo? ¿Sí lo están mirando? Sí, señora. Entonces, el centro del transportador. En el caso de mi transportador, acá está la rayita. ¿Listo? Ahí está muy pequeñita, pero ahí se alcanza a ver. ¿Listo? Ese es el centro del transportador. Entonces, para yo medir un ángulo, yo ubico el centro del transportador en el vértice, en todo el vértice del ángulo. En este caso es ese, ¿cierto? En todo el vértice del ángulo. Entonces, lo ubico que de tal manera que coincidan el vértice con el centro del transportador y que también coincida el cero del transportador, que como les decía ayer, vamos a utilizar los números internos, los que están por dentro del transportador. El cero debe coincidir con el lado, con el lado del ángulo. Entonces, deben de estar totalmente coincidiendo. Entonces, según ya ubiqué bien mi transportador, ¿cuánto mide ese ángulo? Valerie. 30. 30, teacher. 30 grados, ¿listo? Las unidades de medida del transportador son los grados, 30 grados. Listo, entonces vamos a colocarle los nombres a ese ángulo. Les voy a compartir una nueva pantalla. Acá, Paint. ¿Listo? Traje mi ángulo. Entonces, ¿cómo se llama? Valerie, ¿tienes activo el micrófono? Sí, señora. Valerie, ¿cómo es que se llama este puntico acá donde yo voy a marcar? Ese punto se llama el vértice. El vértice, muy bien, el vértice. El vértice y lo vamos a nombrar con una letra mayúscula, le vamos a poner la letra O. O mayúscula. Siempre los
Ángulo se nombra con letras mayúsculas. ¿Listo? Entonces, el vértice lo vamos a nombrar con la letra O. Listo. Acá este lado lo voy a poner, lo voy a llamar el lado A. Y este otro lo voy a llamar el lado B. El lado B. Listo. Entonces, el lado, bueno, estos son los lados del ángulo, ¿cierto? Son semirrectas. Las dos Sí, semirrectas. son dos semirrectas, sí señor. Entonces acá le voy a poner que este es el lado 1 o el lado inicial y este es el lado 2. Listo. ¿Cómo nombro yo ese ángulo? ¿Cómo lo nombro? Digo que es el ángulo ¿qué? ¿Cómo lo puedo nombrar? Hay varias formas. A, O, B. El ángulo A o B, muy bien. B, O también puede ser Ángulo B-O-A, B. B-O-A, boa, boa como una serpiente. listo. La serpiente boa. Sí. ¿Qué es lo importante que debemos tener en cuenta cuando vamos a nombrar un ángulo? Las letras. No, inicial siempre está en la mitad, la letra. El vértice tiene que estar en el medio. Muy bien, Majo. El vértice, la letra del vértice, la letra con la que nombramos al vértice siempre tiene que estar acá. Siempre tiene que empezar con esto o con esto. ¿Cómo así, Juan Andrés? O también puedo decir que es el ángulo O, solamente puedo nombrar el vértice. ¿Listo? En este caso, es el ángulo O. O sea, aquí ya puede iniciar como, por ejemplo, el lado 2 se inicia. Lado 2, vértice, lado 1. O también lado 1, vértice y lado 2. No, no porque ese lado tiene un nombre, está nombrado con una letra, que es la A. Y el otro está nombrado con la letra B, entonces nombramos las letras. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto dijimos que medía ese ángulo? 30 grados. 30 grados. Y 30 grados. los grados se simbolizan con un cerito pequeñito en la parte superior, ¿Y ¿cierto? por qué se enumeran con un cerito? Porque, 30 grados. sí, esa es la notación para nombrar ángulos. Esa es la notación que utilizamos. Listo, entonces les voy a compartir nuevamente la pantalla de la presentación. Entonces ya tenemos acá pues cómo se nombran los ángulos. Listo. Ahora, yo quiero medir en este momento, Juan Andrés, ¿qué horas tengo en el reloj analógico que estoy mostrando ahí? ¿Qué horas son en ese reloj? Las 10 y 10. Las 10 y 10, ok. Si yo quiero medir ese ángulo con el transportador, ¿lo puedo hacer? El ángulo que me están formando las manecillas del reloj, es decir, este ángulo de acá, ¿yo lo puedo medir con el transportador para saber cuánto mide ese ángulo? ¿Sí lo puedes medir? Dice, creo que yo lo sé. Ese es un ángulo obtuso. Listo, Es sí. un ángulo obtuso y de 120, creo. ¿Cómo Lo que lo me dijo. Creo que es de 100, yo creo que es de 140 y... De 140 Pues y tenemos de... que medirlo a ver aproximadamente cuánto mide. Entonces hagámoslo. Pues el centro del transportador o del grabador tiene que estar donde se cortan las manecillas del reloj, ¿cierto? Y lo mismo, el cero del transportador tiene que coincidir con la manecilla de los minutos. Entonces ahí ya los tengo coincidiendo. Entonces, ¿cuánto mide ese ángulo según, bueno, lo que estamos viendo en la pantalla, Juan Andrés? Mide 110 grados y la otra manecilla mide 0 grados. No, solamente, esto pues obviamente que no la miramos, Juan Andrés, solamente acá la medida final. O sea, los 100, mide un poquito más de 110, mide como 110 o 180 yo creo. O No, 100, no. 100. 115, 115. Mira el 100 donde está. 120, 120. Este es 105, 110, 105. 105 grados mide el ángulo que me están formando en ese momento las manecillas de reloj. 115. Ok.
Listo. Vamos a conocer un poquito de los instrumentos que utilizan o que se han utilizado para medir ángulos. Entonces, me va a colaborar Isa con la lectura de esta presentación. Les compartí una nueva pantalla, ¿cierto? Pues sí que yo solo veo un transportador nada más. Sí, instrumentos para medir y construir ángulos. Ya te voy a mostrar la teoría. Listo. Ok. El transportador es un instrumento que se emplea para medir ángulos sobre el papel. Es un semicírculo graduado dividido en 180 partes y numerado en los sentidos horario y antihorario. Cada división representa un grado. Ok. Cada división de esto representa un grado. Bueno, acá las pequeñitas, ¿no? Y ya en la parte interna, que es la parte que estamos usando, pues va de 5 en 5. ¿Cierto? Los grados nos los va mostrando de 5 en 5. Listo, Isa. Siguiente. Entonces tenemos acá el compás. Isa. Compás. El compás es un instrumento que se emplea para medir y construir ángulos. El compás tiene dos partes unidas por una bisagra que se puede ajustar. Una parte tiene una punta en su extremo y la otra en una mina. Y la otra en una mina. Más adelante, cuando veamos nuevamente geometría, vamos a utilizar el compás y también nos vamos a dar cuenta que el compás nos sirve para construir ángulos, para medir y para construir ángulos. ¿Listo? Isa, siguiente. La escuadra. La escuadra. La escuadra es un instrumento con forma de triángulo rectángulo. Si el triángulo rectángulo es isósceles, puede emplearse como instrumento de construcción de ángulos de 45 y 90 grados. Si el triángulo rectángulo no es isósceles, puede emplearse como instrumento de construcción de ángulos 30, 60 y 90 grados. Ok. Hay algunas escuadras que también nos sirven para construir los ángulos de las medidas que nos están mencionando acá. ¿Alguien me recuerda que si sabe qué es un triángulo isósceles? ¿No? De lo que vieron el año pasado. Yo sí, teacher. Dime. Es un triángulo que no tiene ningún lado igual. No, es un triángulo igual que medida. tiene dos lados iguales. Ah. El que no tiene ningún lado igual se llama escalén, ¿listo? Bueno, entonces, algunas escuadras, entonces vienen ya con unos ángulos determinados. Entonces, acá tenemos el ángulo de 90. Y si este es un triángulo isósceles, entonces este ángulo mide 45 y este ángulo mide 45. Pero hay escuadras que no vienen de esa forma, entonces cuando no forman un triángulo isósceles, entonces este mide 90, hay uno que siempre va a medir 90, y uno mide 60 y el otro mide 30. Pero generalmente las escuadras nos dicen cuánto miden los ángulos. Y pues también las podemos usar Ese para ángulo, ángulos. el ángulo que tiene al lado el número 18 mide 45, digo 35. 35. Lo me dice con el transportador. Sí. Ok. Listo, pero el de acá se mide 90, porque este sí podemos observar que es un ángulo recto. ¿Cierto? Bueno, Isa, acá tenemos otro instrumento utilizado para medir ángulos. Entonces, ¿Leo, teacher? ¿Ya? sí, Ok. por favor. Goniómetro. Un goniómetro es un semicírculo graduado en 180 grados o un círculo graduado en 360 grados, utilizado para medir o construir ángulos. Este instrumento permite medir ángulos entre dos objetos. Sí, acá se utiliza estas dos, ¿cómo decirlo? Estas dos reglitas se pueden abrir. Entonces tú colocas el objeto en la mitad de las dos, las cierras de tal manera que atrapes el objeto y puedes medir un ángulo de un objeto. ¿Listo? Entonces, ese instrumento también se utiliza para medir ángulos. O sea, teacher, que es Y más por fácil para último, ángulos. cuando vamos a medir el ángulo de un objeto. Y por último tenemos Isa. Inclinómetro.
Es un instrumento que permite determinar el ángulo de inclinación de una nave respecto al suelo. Es empleado frecuentemente en topografía. Ok, tenemos ahí otro instrumento que lo utilizan las personas que estudian topografía. Listo, también para medir ángulos. Ok, entonces vamos a continuar acá porque se nos está acabando el tiempo. Bueno, construcción de ángulos. Entonces, ¿cómo yo construyo un ángulo? Entonces, ¿qué nos decía? ¿Quién me quiere colaborar? ¿Qué nos decía la lectura? Entonces, a ver, Juan Andrés. ¿Cómo construyo yo un ángulo utilizando el transportador? Tengo acá, yo ya dibujé una semirrecta, tengo mi graduador. Entonces, ¿cómo construyo un ángulo, digamos, de 60 grados? Juan Andrés. Juan Andrés, puedes activar tu micrófono. Bueno, para crear un ángulo de 60 grados, Sí. primero tienes que poner esta línea, o sea, tienes que poner esta línea en el centro. Después buscar el ángulo de 60 grados. Ok, entonces espérame, voy haciendo los pasos que tú dices. Ubico el centro del graduador. Yo voy a mover mi Y lo graduador. ubiques en el centro. Ubico el centro del graduador ¿en dónde? En el centro, acá. No, Acá. en donde se origina exactamente, en donde empieza la semirrecta, ¿cierto? En el punto donde Sí, empieza. Listo. y entonces tienes que formar una semirrecta que señale justamente a los 60 grados. Bueno, hago una marca donde está 60 grados, que es acá, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? 60 grados. La que marqué con azul. Listo. Luego ya puedo retirar mi graduador y tengo que dibujar otra semirrecta que pase por esa marquita que yo hice. Listo. ¿Listo? Entonces ahí me quedó mi ángulo de 60 grados. ¿Listo? Puedo verificarlo, entonces tengo que colocar el graduador. Listo, 60 grados. Listo, muy bien. Si yo quiero nombrar este ángulo, entonces yo lo quiero nombrar. Espérenme un segundo que se me cansó la diapositiva. Teacher, cuando se acabe la reunión nos volvemos a conectar. Sí, señor. Ok. Listo, entonces yo quiero nombrar este ángulo, pues lo tengo que, ¿ya están viendo la página de Paint? Sí, Sí, teacher. Sí, teacher. señora. Uy, teacher, Teacher, ayer. ¿lo puedes agregar un poquito más que no se ve tanto? Ahí están viendo el ángulo, ¿cierto? El ángulo de 60 grados. Teacher, yo creo que hoy va a llover hoy va a llover como ayer, yo creo, porque las no están igual de negras. Juan Sí, en Andrés, mi casa se empañaron los vidrios. si este lado se llama, lo voy a llamar yo el lado M, este Ujú, lo voy a llamar el lado N, el vértice, ¿cierto? ujú. El vértice lo voy a marcar con la letra N y este otro lado con la letra T. Entonces, ¿cómo yo nombro? Dime una forma de nombrar ese ángulo. ¿Cómo yo lo Teacher, nombro? ¿Qué puedo yo. decir? ¿Qué es el ángulo? M, N y F. M, N y T. M, N y T. Ok. ¿Hay alguna otra forma? T, N y M. T, N, M y O la también le puedes última nombrar N. como el ángulo M. Es decir, únicamente estoy nombrando Teacher, el... pusiste M. Le pusiste M, la semirrecta. espérame un segundo. N. O sea, nombrar solamente el vértice. ¿Listo? Listo, chicos. Y de esa forma, entonces, yo construyo ángulos y nombro ángulos. ¿Listo? Listo, teacher. Ok. Entonces, vamos a hacer acá una actividad con él.
reloj analógico? Teacher, cuando dijiste reloj analógico, yo puse el reloj de mi computador portátil a reloj analógico. Ah, bueno, pero antes de continuar con el reloj analógico, miremos cómo se clasifican los ángulos. Entonces, Juan Andrés, ¿cómo es un ángulo agudo? Agudo es como, por ejemplo, o sea, el que sale así. No, Sí, dime qué es un ángulo es el agudo. que mide, ¿cuánto medía? Menos de 180. Menos de No, 90. Menor de 90 menos grados. de 90. Menos de 90 grados. Alejandra, nómbrame en la figura un ángulo agudo de la figura que estamos viendo. El ángulo D o M. D, O, M. Listo, muy bien. Ese ángulo mide como 10 grados nada más. Alejandra, nómbrame un ángulo obtuso. ¿Cómo son los ángulos obtusos? Mayores de 90 grados. Ok, y menores de 180, ¿cierto? Sí. Nómbrame un ángulo obtuso. E o Ah, E o A. E o A, muy bien. Un ángulo recto, ¿cuál sería? F o A. M, O. No, ángulo F. recto. F. F o A es un ángulo llano que mide 180. Ah, ya. Teacher, M yo, o teacher. M. M, M, O, A. M o A, exactamente mide 90 Correcto. grados. Es de 90. El ángulo, este que está acá, ¿qué ángulo es? Este. Un ángulo de giro. No. Que es el revés. Un ángulo de giro es un ángulo Un ángulo complejo. cóncavo. Es un ángulo, ese es un ángulo cóncavo porque mide más de 180 grados y menos de 360. Ya cuando da la vuelta completa es un ángulo de giro. ¿Listo? Listo. Acá en este caso, ¿qué hora es en ese reloj analógico? A ver. Las 10 y 16. media. Las 10:30. Espérame que estábamos con Alejandra. Alejandra, activa tu micrófono. ¿Qué hora es en este momento en ese reloj analógico? Las 10:30. Ok. ¿Y cuánto mide qué clase de ángulo? Mejor, ¿qué clase de ángulo es este? ¿Cómo se clasifica ese ángulo? El que me están formando Un ángulo cóncavo. un ángulo cóncavo, ¿cierto? Porque mide más de 180 grados, pero menos de 360. Listo, muy bien. Ahora, si yo cambio la hora, si yo muevo la hora, si ya no son las 10:30, sino son las 10:15. Sebastián, ¿qué ángulo se me está formando ahí? Obtuso. Sí, claro. Un ángulo obtuso. Y si son las 10:05, Un ángulo recto. un ángulo recto, muy bien. Y si son las 10:20, Un ángulo llano. un ángulo ya. Ok, muy bien, sí, ya se nos va a acabar el tiempo, entonces por favor nos volvemos a conectar y podemos seguir trabajando ya para terminar la tarea, pues ahorita para hacerlo en la segunda hora de clase de forma 5.